Pastor Frank, bienvenido de nuevo. Gracias, pastor. Gracias por esta oportunidad. Qué gusto. Pastor Frank ha caminado con nosotros como parte también de la Junta por muchos años y ahora está ahí respaldándonos, no tan presencialmente en la Junta, pero por supuesto que seguimos contando con tu amor, con tu sabiduría y con tu amistad para poder hacer lo que el Señor nos ha llamado como Junta, ¿verdad? Para que todos podamos tener un impacto en la ciudad. Pastor, sé que la iglesia ya tiene 20 años y tú y tu esposa, la pastora Zaida, llevan sirviendo mucho más de 20 años al Señor ministerialmente. Quisiera saber cómo fue el proceso de recibir la visión de Dios para decir, voy a ser el pastor de una iglesia local. Yo estaba en el mundo de los negocios. Mi esposo y yo yo me convertí en mi oficina. Una joven puertorriqueña le dijo Dios que viniera a hablar conmigo. Ella llegó, yo no le hice caso, yo le hice esperar 4 horas. Yo quería que se fuera, no se fue. Y entonces entró a mi oficina, en 5 minutos me preguntó a Cristo y yo me entregué a Jesús ahí en 5 minutos. Ella se levantó y se fue y yo tenía todas las preguntas del mundo. Yo era la última persona que imaginé que iba a ser pastor. Yo nunca quise ser pastor, yo no sabía lo que era ser pastor. Yo no quería ser cristiano. Yo tenía 7 empresas, una de ellas era una empresa de mi familia, que era de mi papá, que cuando mi papá muere, mi papá le da un ataque al corazón, yo me voy a trabajar con él muere, yo me quedo con la empresa. Pero yo tenía 6 empresas más y yo estaba en ese mundo de la locura de trabajar hasta las 11 de la noche. Podemos decir que era un workaholic, pero de momento el corazón mío fue cambiando. Dios puso en mí mucha hambre por la palabra, mucha hambre. Yo empecé a estudiar, a leer, pero lo hacía como un hobby, no lo hacía para prepararme para nada. Pero mientras yo estaba haciendo eso, el Señor estaba cambiando mi corazón. Mi mamá fue la primera que se dio cuenta, mi esposa se dio cuenta, mis empleados se dieron cuenta, todo el mundo se dio cuenta menos yo. Sí. Y de momento pues descubrí que tenía un corazón pastoral. ¿Cómo un empresario de origen acepta al Señor, se convierte y entiende que esto no es una idea empresarial, sino que verdaderamente es un llamado de Dios? Ahora hay un cambio de faceta. ¿Y cómo terminas de aceptar entonces ese llamado? Es un gran cambio de faceta, porque una iglesia no es una empresa, pero una iglesia sí es una empresa. Bueno, o sea, una iglesia, la identidad de una iglesia no es una empresa, pero la operación y la manera que uno debe llevar la iglesia es 100% una empresa, y es la empresa más difícil de llevar. Es importante que usted le pida a Dios exactamente lo que Él quiere hacer en su iglesia. Y ese debe ser un estilo de vida de un pastor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en tu iglesia? Porque en el momento que queremos hacer lo mío, dejó de ser la iglesia de Él para ser mi iglesia. Usted no quiere que la iglesia que usted pastorea sea su iglesia. Usted quiere que la iglesia que usted pastorea sea la iglesia de Jesús. Porque si es la iglesia de Jesús, Él se compromete con esa iglesia hasta lo último. Si es la iglesia suya, Él se compromete de vez en cuando sí y de vez en cuando no. Y usted quiere que esté comprometido el 100% con la iglesia. Entonces, cuando estábamos orando, yo me acuerdo en la cocina de mi casa una madrugada, el Señor me dio la visión. Wow. El Señor me dijo, yo quiero específicamente esto. Yo quiero que sea una iglesia donde se predique la palabra tal como está escrita. Y yo creo que esa visión debe ser para todos nosotros. Ese mover de comprometer la palabra de Dios, ese mover está mal. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y se tiene que predicar y se tiene que enseñar exactamente como está escrita. Me imagino el desarrollo en tu liderazgo, el empezar a desarrollarte como pastor. La palabra de Dios nos invita a apacentar las ovejas y es muy diferente el liderar a personas mundanamente hablando y que ser ya desarrollar el corazón del pastor. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo se fue desarrollando? Y si tu liderazgo de alguna forma empezó a cambiar. Sí, cambió mucho. El pastoreo lo pone Dios. Una de las oficinas pastorales, una de las oficinas ministeriales es la oficina del pastor. Y eso es un don del Espíritu Santo. El liderazgo lo pones tú. El corazón pastoral lo pone Dios. El liderazgo no lo pone Dios. El liderazgo lo pones tú. Tremendo. La gente sigue al líder, la gente no sigue al pastor. Si tú quieres crecimiento en tu iglesia,
Tú tienes que desarrollar tu liderazgo. Tremendo. Tú tienes que darle prioridad a tu liderazgo. En el reino de los cielos los líderes no nacen. En el reino de los cielos los líderes se hacen. Tú tienes que intencionalmente buscar mentores, referencias buenas, instruirte y tener una intención de superar tu liderazgo año tras año, tras año, tras año. Sabemos que las ovejas pueden tener algunos pensamientos a la hora de buscar iglesia, ¿verdad? Y cada uno busca conforme a lo que creen que son sus necesidades. Y fácilmente el pastor cae en el error de intentar copiar modelos de otros lugares o en la demanda misma de las ovejas. Aquí en la iglesia tiene que haber esto, porque en esta iglesia hay esto. ¿Cómo haces para que no pierdas tiempo y para que realmente lo que hagas traiga multiplicación? ¿Qué multiplicó Dios en el ministerio que estás liderando? Las ovejas no saben dónde van, por eso están buscando una iglesia. Imagínese usted escuchando a la oveja. Usted no va a saber dónde va tampoco. Usted está ahí para ser líder, usted está ahí para ser cabeza. Usted no está ahí para estar consultando a su pueblo de qué hacer o qué no hacer. Para eso es la oración que usted tiene que tener en el monte privado con Dios. Y sus mentores. Y sus mentores, como dijo el pastor Pedro, aquí dijo, el reino de los cielos es edificado a través de relaciones. A través de relaciones. Necesitamos relacionarnos con personas correctas, porque Dios usa eso para hablarnos, para confirmarnos y para que nos podamos superar. Reprendo el diablo de los comités. No, usted tiene que saber dónde está y dónde usted va. Porque usted es líder. Yo le estoy diciendo, el crecimiento lo produce el líder. Entonces usted tiene que buscar de Dios. La vida de un pastor senior es una vida de búsqueda. Es una vida de búsqueda. Y para donde Dios te diga, pues por ahí tú vas. Y tú lo llevas al pueblo y el pueblo te sigue. Entonces las ovejas están buscando liderazgo, están buscando un pastor o una pastora que sepa dónde va, que sepa dónde está, que traiga la palabra. No están buscando a alguien que ellos puedan decirle qué hacer. En el momento que el pueblo te está diciendo qué hacer, ya tú perdiste el liderazgo, lo perdiste. Sé que en tu ministerio está marcado por 3 cosas específicamente: el amor por las almas, el discipulado y la generosidad. ¿Cómo se desarrolló esto en la iglesia? Esta parte es bien importante porque yo creo con todo mi corazón que el mensaje de los últimos tiempos es el mensaje de arrepentimiento. Yo lo creo con todo mi corazón, yo lo vivo, eso es lo que yo estoy enfocado. El mensaje de hoy en día es el mensaje de arrepentimiento. Pastor que estás aquí, usted tiene que tener una pasión genuina por las almas. Amén. Una pasión genuina. Yo he enseñado a mi liderazgo y a toda mi iglesia que las almas es la prioridad en mi iglesia. A mí me interesa más que se conviertan 100 personas que vengan, que se me queden 100 personas ya convertidas. Fíjese cómo es. Nos estás desafiando, nos estás animando y también nos estás exhortando. Una vez que tienes las almas, una vez que están allí esas ovejitas, también tienes una pasión por discipular. ¿Cuál es el proceso que llevan en la iglesia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es esta parte? No hay un proceso. En mi iglesia todo es discipulado. Eso es que el departamento de discipulado, yo no tengo eso. Todo en mi iglesia, absolutamente todo, 100% en mi iglesia es discipulado. Cada ministerio tiene su discipulado mensual. La iglesia tiene un discipulado para toda la iglesia los lunes en la noche. Los nuevos convertidos tienen un proceso de discipulado. Los niños, los jóvenes tienen un proceso de discipulado. En mi iglesia todo es discipulado porque Dios multiplica las almas y Dios multiplica el discipulado. Dios multiplica 3 cosas. Dios multiplica donde hay una pasión por las almas. Dios multiplica donde hay una pasión por discipular. Y Dios multiplica donde hay una iglesia generosa. Estamos viviendo un tiempo donde hay muchos mensajes, hay mucho bombardeo y cada vez es más difícil escuchar esa voz de Dios, porque tantas cosas, hasta tantos mensajeros, tantas prédicas, todo lo que trae las redes sociales. Para ti escuchar el Espíritu Santo es prioridad. ¿Cuál es el mensaje que tú has recibido de manera personal de parte del Espíritu Santo para sentir ese respaldo que ha habido sobre el ministerio?
no podemos tocar la gloria de Dios nunca. O sea, tenemos que cuidarnos del orgullo, tenemos que cuidarnos de la fama, del dinero. Yo creo que en mi caso personal, mi tiempo de oración con el Espíritu Santo es mantente simple, sencillo, no cambie, mantente como empezaste. Hay mucha industria dentro del mundo cristiano, mucha industria, la industria de los libros, la industria de la música, la industria de los predicadores profesionales. Entonces, no hay nada malo con eso, no me malentienda, pero a la misma vez hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser un área peligrosa. Entonces, el mensaje del Espíritu Santo es mantenernos separados para Dios, mantenernos leal a Jesús, leal a la Biblia, lealtad a Jesús, lealtad a la Biblia. Él manifiesta su poder, Él manifiesta su gloria, pero nosotros tenemos que andar con mucho cuidado porque cuando las personas ven su poder y su gloria nos pueden levantar como ídolos. Y yo creo en la honra, yo practico la honra, pero yo no creo en la idolatría ni en el abuso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque yo puedo caer en ese error, tú también. ¿Cómo estás rodeado? ¿Cuáles son tus asociaciones dentro de la iglesia y cuáles son tus asociaciones por fuera de la iglesia? Me gustaría saber un poco sobre eso. Tengo una relación por muchos años, más de 20 años, que es una relación muy íntima con el pastor Alberto Motesi y su esposa Noemí, con sus hijos. Y yo lo considero a él mi pastor, aunque él es un evangelista, él fue pastor 14 años, pero hay ese tipo de relación. También tengo relaciones con otros pastores que yo quiero mucho y respeto mucho. Uno de ellos se me murió hace 2 semanas, que es el pastor Jim Cobre. El pastor Jim Cobre, yo lo admiré muchísimo. Él es una iglesia en California inmensa, de 20 y pico mil personas. Pero no fue por eso. Fue por su sabiduría, por su manto pastoral. Él con su esposa Debra, nosotros tenemos con Debra, pero con él tenía una relación muy cerca. También tengo una relación muy cerca con un pastor que se llama Diego Mesa, que es un pastor de Rancho Cucamonga en California, que yo amo con todo mi corazón. Entonces yo creo que cobertura es familia. Cobertura no es una relación profesional. Cobertura es familia. ¿Cómo nos mantenemos leales a Dios? ¿Cómo nos mantenemos leales a la familia? Y como pastores, ¿cómo nos mantenemos leales a la iglesia? Satanás es un extraordinario comprador y negociante. El mejor negociante que existe se llama Satanás. Él te va a ofrecer cosas muy buenas, muy espirituales, que suenan una bendición de Dios y no es ninguna bendición de Dios. Tú tienes que tener cuidado porque Satanás es un extraordinario comprador y desgraciadamente muchos han caído en eso. Te tienes que mantener en el principio de lealtad. Otra cosa, me he dado cuenta que para Dios los territorios son importantes. O sea, usted tiene que saber dónde Dios lo llamó. Dios no lo llamó a usted a todos lados. Dios lo llamó a una asignación específica, en un lugar específico. Si es posible que Dios te respalde en un lugar y es posible que Dios no te respalde en otro lugar. Por eso vamos a todas las iglesias y aprendemos de todas las iglesias, pero eso no significa que eso es lo que Dios quiere para tu iglesia. Creo que algo en común que todos podemos tener es el deseo de crecer. No veo nada negativo en querer crecer. Así que, ¿cuál sería para ti ese elemento fundamental a la hora del crecimiento alrededor de la iglesia? Todos queremos crecer, pero tenemos que estar felices con lo que tenemos. Muy bueno. Eso lo aprendí yo. ¿Okay? Yo no era así. Yo crecer. No, ya no. Uno tiene que estar feliz con lo que Dios le ha dado. Si yo no crezco más, yo estoy agradecido y feliz a Dios por todo lo que ha hecho. En el contexto de agradecimiento, ahí añadimos el deseo de crecer. ¿Okay? No todo es crecer.
El hecho de que tú tengas una iglesia de 100 personas no significa que tú no eres importante, tú eres súper importante. Y yo estaba viendo una estadística de que si hoy en día cierran todas las mega iglesias en Estados Unidos no pasa nada. Pero si cierran todas las iglesias pequeñas hay una crisis en la nación. Toda iglesia es importante. Vamos a tratar de abarcar algunas de las preguntas de nuestros invitados. Entonces vamos a responder rápido. Vamos a tratar de hacerlo. Y la primera es, ¿cómo vamos a participar de la sanidad de personas que vienen de un liderazgo manipulador o controlador? Dale 2 meses. A los 2 meses hablamos, para estar seguro que esa es su iglesia, ¿ok? Número 2, asigna a una persona encargada de eso. A través de los años, el discipulado se han formado líderes. Claro. Nosotros hemos asignado a parejas que se encargan de ese tipo de personas, no solamente restauración por abuso espiritual, sino restauración por todas cosas de toda situación que hay hoy en día. Yo me di cuenta en los primeros 4 años, el 50% de las mujeres que llegaron a nuestra iglesia fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas. Y yo, ¿pero qué fue esto? Yo no sabía que esto era así. Entonces mi esposo y yo no sabíamos cómo lidiar y éramos solos. Y entonces trata de asignar personas, pastor, que se encarguen de los matrimonios, que se encarguen de la restauración, porque la visión de un pastor principal es lo más importante, es la visión, la oración y la palabra. Y nos metemos en muchas cosas y nos quemamos y nos fatigamos. Tú tenías una experiencia empresarial. ¿Algún libro que recomiendes para aquellos que no tienen ese tipo de experiencia, que pueda dar algunas herramientas? Mira, yo acabo de publicar un libro, yo te lo regalo, Por favor. No quiero vender libro, nada. Todo el que quiera mi libro me dice, yo se lo voy a regalar a todo el mundo. Que es un bestseller, se convirtió en un bestseller en Amazon, que se llama El secreto de los grandes empresarios. Ahí yo discipulo a empresarios, pero yo lo hice intencionalmente para pastores. ¿Algún libro o herramienta para la sanidad de nuestros equipos, de la gente que está más cerca de nosotros? Hay muchos libros que hablan de sanidad interior, pero mira, yo los leí todos y todos me ayudaron, pero yo decidí hacer los míos propios. ¿Por qué? Porque los manuales yo los decidí hacer porque me di cuenta que nosotros los latinos del sur de la Florida somos gente muy específica. Esto es una mezcla aquí. En su iglesia usted tiene 40, 50, puede tener hasta 60 naciones. Es una mezcla. Entonces yo encontré que los manuales que hay son muy buenos, pero generalizan. Entonces yo empecé a hacerlos y los adapté a mi situación de tantas naciones, las cosas únicas de los hispanos. Yo pienso que eventualmente cada pastor debe tener su propio material para sanar y para restaurar su pueblo, porque el pueblo que tú tienes es diferente al mío. Gracias, pastor. Trataremos de contestar algunas preguntas que nos quedan ahí en el tintero de manera directa. Al pastor le gustaría cerrar como en un tiempo de oración, orar por algunos de los pastores y poder permitir que el Espíritu Santo selle este tiempo tan especial. Gracias por acompañarnos en Haciendo Iglesia, Gracias pastor. a ti, Wilson. Dios te bendiga. Oye, hiciste un gran trabajo, Wilson. Démosle un aplauso fuerte al pastor Wilson. Love you, paz.